En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles, y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en El Asadero cada comida es un banquete casi celestial. Estamos de regreso, queridos amigos, y nos encontramos en Roma todavía. Estamos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante la Basílica de San Pedro. Nos encontramos aquí para referirle una historia. Es el Cisma de Occidente. Finalmente, el papado regresó de Aviñón a Roma. El papa murió y se convocó a un cónclave de elección. Los cardenales eligieron aquí al sucesor de Pedro, en Roma. Sin embargo, un grupo de cardenales eligió a otro papa en Aviñón. Ellos pensaban que el papado debería continuar en Aviñón. Así es que había dos papas, uno en Roma, otro en Aviñón, Francia. Esto fue el Cisma de Occidente. La historia finalmente nos dice que el papa legítimo es quien quedó en Roma y que el papa electo en Aviñón resultó un antipapa, un papa ilegítimo. Enseguida conozca la historia del Cisma de Occidente. El primer papa de Roma, luego de los 7 papas que residieron en Aviñón, Urbano VI, había comenzado una reforma en la curia amenazando con reemplazar a los cardenales. En consecuencia, un grupo de cardenales se reunió en Anagni con el fin de invalidar su elección y proclamar papa al cardenal Roberto de Ginebra, quien luego de tomar el nombre de Clemente VII, estableció su residencia en Aviñón, siendo antipapa y dando así origen al gran cisma de Aviñón o cisma de Occidente. Los embajadores del Papa Urbano habían salido de Roma cuando las calumnias de la ilegitimidad de su elección se habían difundido ampliamente. El Papa solicitó a los 3 cardenales romanos que no habían seguido a los otros que se les unieran para restablecer las relaciones con ellos, pero los cardenales franceses, aunque renovaron su voto al Papa, se reunieron el mismo día para establecer la ilegalidad de su elección. Entretanto, en nombre del Papa, los cardenales romanos propusieron un concilio para zanjar las diferencias, pero los oponentes del Papa Urbano hicieron públicas sus intenciones mediante la famosa declaración, un documento acusador y pretencioso de legalidad. Una semana después, tras la publicación de una encíclica, salieron de Anagni junto con los 3 cardenales romanos que se les unieron con la esperanza de llegar ellos mismos al papado y temerosos de las noticias de que Urbano crearía 29 nuevos cardenales para suplir las vacantes dejadas por los 13 franceses. En este ambiente de incertidumbre, el 20 de septiembre de 1378, el cardenal Roberto de Ginebra fue electo papa. Tomó el nombre de Clemente VII y ese día comenzó el Cisma de Occidente. Toda Europa, con excepción de Inglaterra, Irlanda y los dominios de Inglaterra en Francia, se sometieron a Clemente. A Urbano lo reconoció la mayor parte de Alemania, Flandes e Italia, con excepción de Nápoles. Los fieles a Urbano eran más numerosos, los de Clemente más impresionantes. Cada uno de los papas tenía incluso su santo. Catalina de Siena y Catalina de Suecia eran urbanistas, mientras que Coleta de Corbie y Vicente Ferrer estaban a favor de Clemente. Es difícil definir con exactitud qué tanto del cisma puede atribuirse al comportamiento de Urbano. Indiscutiblemente, el largo exilio en Aviñón fue su causa principal, pues disminuyó el reconocimiento a los papas e incrementó la ambición de los cardenales. Cualesquiera que hayan sido las causas del cisma, lo cierto es que la elección de Urbano fue legal y la de Clemente no canónica.
En eso consistió el cisma de Occidente. Continuemos, pero antes vamos a repasar. A ver, los 7 papas de Aviñón: Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, San Urbano V y Gregorio XI, el último papa de Aviñón y quien regresó a Roma. Para esto, ¿quiénes fueron los antipapas? Enseguida, pero antes les refiero que nos encontramos ante el Castel Sant'Angelo o el Castillo de San Ángel. Aquí estuvo hace siglos el mausoleo del emperador Adriano y aquí se apareció el arcángel San Miguel en una ocasión en la que el Papa celebró una jornada penitencial. Había una gran peste en la ciudad de Roma y convocó el Papa a hacer oración. La respuesta del cielo, después de haber invocado a la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor, la respuesta del cielo fue enviar al arcángel San Miguel a que acabara con esta peste. El Papa y todo el pueblo de Roma lo vio sobrevolar esta ciudad y posarse encima del mausoleo del emperador Adriano, envainando la espada. La peste en la ciudad de Roma terminó. Y después se edificó el Castel Sant'Angelo y por eso está su escultura en bronce en la parte más alta. Pero regresemos con la historia de Aviñón. ¿Quiénes fueron los 2 antipapas? Conózcalos enseguida. El primer antipapa de Aviñón, Clemente VII, de nombre Roberto de Ginebra, nació en Ginebra, Francia, en 1342 y murió en Aviñón el 16 de septiembre de 1394 a los 52 años. Su pontificado ilegítimo comenzó en 1378 y duró 16 años. Fue ordenado obispo de Teruán a los 19 años de edad. Estudió en la Universidad de la Sorbona de París. Fue canciller en Amiens, canónigo de la Catedral de París, arzobispo de Cambrai y cardenal. Fue electo por 13 cardenales franceses que declararon inválida la elección de Urbano VI y para legitimarse pretendió conquistar Roma, pero su ejército fue vencido por el de Urbano VI. Tras la derrota se trasladó a Aviñón en 1379. A la muerte del Papa Urbano VI en 1389, Clemente intentó legitimarse, pero los cardenales urbanianos eligieron en Roma al Papa Bonifacio IX. Su cuerpo fue sepultado en la Catedral de Notre Dame de París y en 1401 se trasladó a la iglesia de los Celestinos. A pesar de su anhelo de reconocimiento, el Concilio de Constanza determinó que el verdadero sucesor de Gregorio XI era Urbano VI y no Clemente VII. El segundo antipapa de Aviñón, Benedicto XIII, de nombre Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, nació en Illueca, Reino de Aragón, España, el 25 de noviembre de 1328 y murió en el castillo de Peñíscola, una antigua fortaleza templaria en el Reino de Valencia, España, el 23 de mayo de 1423 a los 95 años. Su pontificado ilegítimo comenzó en 1394 y duró 29 años. Luego de cursar estudios militares, ingresó al seminario. Estudió leyes e impartió clases de derecho canónico en la Universidad de Montpellier. Fue obispo y cardenal. A la muerte del antipapa Clemente VII fue elegido pontífice, pero el rey de Francia se opuso a reconocerlo por la inconveniencia de ser súbdito de la corona de Aragón y lo presionó para que renunciara. Pero ante su negativa, los franceses sitiaron el Palacio de Aviñón y tuvo que refugiarse en Valencia. En 1406, el Papa de Roma, Gregorio XII, le había propuesto que ambos renunciaran conjuntamente para unificar la sede apostólica con un nuevo cónclave. Pero Benedicto XIII se opuso y el Concilio de Constanza de 1415 lo declaró hereje y antipapa. Conozcamos más de los acontecimientos que sucedieron después y durante el cisma de Occidente, y desde este lugar en Roma, la Vía de la Conciliación, con la Basílica de San Pedro al fondo, pues le entregamos la siguiente información que nos explica en esta nota cómo se dio la continuación del papado en Roma después de los papas en Aviñón.
La continuación del papado en Roma resultó complicada, pues tras la muerte del Papa Gregorio XI, que dejó Aviñón para restablecer la sede apostólica en Roma, la elección de su sucesor resultó comprometida porque de ella dependía la residencia del futuro Papa en Aviñón o en Roma. Por desventura, el nuevo Papa Urbano VI se mostró desconfiado y colérico hacia los cardenales que lo habían elegido. En consecuencia, 13 cardenales eligieron a otro papa, Clemente VII, quien fijó su residencia en Aviñón, concretándose así el cisma de Occidente. Los papas rivales se lanzaron excomuniones recíprocas y crearon nuevos cardenales para compensar las defecciones. Pero mientras se difundía la gravedad de estos desacuerdos, ambos papas murieron y a Urbano VI lo sucedió en Roma Bonifacio IX, mientras que a Clemente VII lo sucedió en Aviñón Benedicto XIII. Se llegó a decir que había dos capitanes en el mismo barco, combatiendo y contradiciéndose uno al otro. En 1406, otro sínodo privado fue convocado en París, pues al pasar los años a Bonifacio IX lo sucedió Inocencio VII en Roma, quien tras un pontificado de 2 años fue reemplazado por Gregorio XII, quien a su vez convocó a un concilio en Pisa en 1409. Pero el resultado agregó a Alejandro V como tercer reclamante al solio pontificio en lugar de 2, con lo que todo se complicó todavía más hasta que tras severas discusiones y diversos proyectos de solución, el Concilio de Constanza depuso en 1414 a Juan XXIII, recibió la abdicación de Gregorio XII, depuso a Benedicto XIII y eligió de manera unánime a Martín V el 11 de noviembre de 1417. Así terminaba el cisma de Occidente. Visto con objetividad, aunque a esta disensión se le ha llamado cisma, en realidad no fue tal, pues nadie le retiró su fidelidad al Papa y quienes se sometieron a su obediencia lo hicieron a condición de que fuera el verdadero vicario de Cristo. Se trató más bien de un malentendido temporal que obligó a la Iglesia a buscar durante 40 años a su auténtica cabeza. Al final de esta historia, Aviñón queda hoy como el testimonio de la solidez de la Iglesia y del papado, pues viene bien preguntarnos cuál organización humana habría resistido una prueba de tal magnitud. Cualquier reino temporal habría sucumbido, no así la institución del reino espiritual, del que en Aviñón fue probada su indisolubilidad. Y de esta manera continuó desarrollándose el pontificado nuevamente en la sede de Roma. Los papas continuaron en Roma hasta nuestros días, muchos de ellos aquí residiendo en el Palacio Apostólico Lateranense, otros más cercanos en nuestro tiempo residiendo en el Vaticano. Con esto, queridos amigos, llegamos al final de estos 2 programas. Ha sido un grande gusto servirle a través de la televisión, desde la ciudad de Roma y desde la ciudad de Aviñón, en Francia. Hemos conocido una historia de un tiempo de la Iglesia en el que no hubo papas en Roma. Ha sido un grande gusto verdaderamente poder servirle. Y a nombre de mis compañeros, el equipo de producción que ha viajado con un servidor por Roma y por Aviñón, le deseamos de todo corazón, hasta que nos volvamos a ver en otro programa, que Dios le bendiga. Verdaderamente, por su atención, gracias mil.